En las frías cámaras de piedra del castillo de Pontefract, en febrero de 1400, un rey otrora poderoso yacía moribundo, con su cuerpo consumiéndose lentamente mientras sus cautivos le negaban deliberadamente alimento. No se trataba de la muerte de un guerrero en el campo de batalla, ni del fallecimiento pacífico de un monarca anciano, sino de la inanición calculada de Ricardo II de Inglaterra, un hombre cuyo defecto fatal fue confiar en quienes finalmente orquestarían su destrucción. El rey que antaño comandó ejércitos y gobernó a millones de personas encontraría su fin mediante el método más cruel imaginable, morir de hambre lentamente a manos de aquellos a quienes una vez llamó aliados. Esta es la historia de un rey que heredó el trono prematuramente, gobernó con creciente tiranía y pagó el precio máximo por su incapacidad para distinguir entre amigos y enemigos. En la Inglaterra medieval, donde la lealtad se compraba con tierras y títulos, la tragedia de Ricardo constituye uno de los ejemplos más brutales de eliminación política de la historia. Su muerte revela cómo el poder corrompe, cómo la paranoia destruye el juicio y cómo las mismas personas en quienes más confiamos pueden convertirse en nuestros verdugos. Nacido en Burdeos en 1367, Ricardo de Burdeos nunca estuvo destinado a gobernar Inglaterra. Como segundo hijo de Eduardo el Príncipe Negro, pasó sus primeros años sin la inmensa presión de una futura realeza. Su padre era un legendario comandante militar que se había hecho famoso en la Guerra de los 100 Años, en particular en la batalla de Poitiers, donde capturó al rey francés. Ricardo recibió una educación real, pero vivió a la sombra de su hermano mayor, Eduardo de Angulema, el legítimo heredero. El destino intervino dramáticamente cuando Ricardo tenía apenas 4 años. En 1371, su hermano mayor, Eduardo, falleció por causas desconocidas, convirtiéndolo repentinamente en el heredero aparente. Esta devastadora pérdida lo colocó en una posición que nunca estuvo preparado para asumir, depositando el peso de la futura realeza sobre un niño que apenas había aprendido a leer. La tragedia se agravó cuando su padre sucumbió a una misteriosa enfermedad, posiblemente disentería o cáncer contraído durante las campañas en España. A medida que la salud del príncipe negro se deterioraba a lo largo de la década de 1370, el joven Ricardo vio cómo su héroe se consumía lentamente, dejando profundas cicatrices psicológicas. El príncipe negro murió en 1376, cuando Ricardo tenía solo 9 años, dejando al niño sin una figura paterna y convirtiéndolo en el heredero directo del trono de su abuelo. El golpe de gracia llegó en 1377, cuando Eduardo III falleció tras un reinado de 50 años. A los 10 años, Ricardo se vio coronado rey de Inglaterra, rodeado de nobles ambiciosos que vieron una oportunidad en un niño gobernante. La coronación en la abadía de Westminster fue una magnífica pompa, pero tras ella se escondía la dura realidad de que un reino ahora estaba gobernado por un niño que necesitaba ayuda para atarse los zapatos, por no hablar de gestionar la compleja red de obligaciones feudales y conflictos domésticos que definían la realeza medieval. El reinado temprano de Ricardo estuvo dominado por un consejo de regencia dirigido por su tío, Juan de Gante, duque de Lancaster. El periodo de regencia se caracterizó por el aumento de las tensiones debido a la enorme carga financiera de la Guerra de los 100 Años, que había vaciado el tesoro real e impuesto fuertes impuestos a una población en dificultades. La olla a presión del descontento finalmente estalló en 1381, cuando Ricardo tenía 14 años, en lo que se conocería como la Revuelta de los Campesinos. Liderados por Wat Tyler y John Ball, miles de plebeyos marcharon sobre Londres exigiendo el fin de la servidumbre, la abolición de los impuestos electorales y una mayor representación. Campesinos armados quemaron casas solariegas, ejecutaron a funcionarios reales e incluso abrieron una brecha en la Torre de Londres, obligando al joven rey a huir para salvar su vida. Durante esta crisis, Ricardo demostró por primera vez la vena despiadada que definiría su reinado posterior. Inicialmente, aparentando negociar de buena fe con los rebeldes en Smithfield, pareció acceder a sus demandas. Sin embargo, cuando Wat Tyler fue asesinado durante un enfrentamiento con el alcalde de Londres, Ricardo aprovechó la oportunidad para movilizar a los nobles y aplastar sistemáticamente la revuelta con brutal eficacia. Cientos de campesinos fueron ejecutados, sus líderes ahorcados, arrastrados y descuartizados, y todos los logros de los rebeldes se revirtieron de inmediato. Esta temprana experiencia de traición y violencia le enseñó a Ricardo que la misericordia era una señal de debilidad y que el poder absoluto era la única garantía de supervivencia. El niño, descrito en su momento como gentil y erudito, comenzó a mostrar una creciente paranoia y crueldad. Los testigos señalaron su obsesión por la prerrogativa real, creyendo que los reyes gobernaban por derecho divino y que cualquier oposición era una blasfemia.
Se rodeó de aduladores que alimentaron su ego, a la vez que distanciaban a los consejeros experimentados que podrían haberle brindado un consejo sabio. A medida que Ricardo maduró, su comportamiento se volvió cada vez más errático y tiránico. Desarrolló una obsesión por el lujo y las ceremonias, gastando enormes sumas en ropa elaborada y entretenimientos cortesanos mientras sus súbditos luchaban contra la pobreza. Los cronistas contemporáneos lo describieron como vanidoso y egocéntrico, que a menudo pasaba horas admirándose en los espejos y exigiendo que los cortesanos se postraran como déspotas orientales. Tales exhibiciones alejaron a la nobleza tradicional, que los consideraba extranjeros y ajenos a la tradición inglesa. El aislamiento de Ricardo de sus súbditos se convirtió en un factor determinante, pues se consideraba un ser divinamente designado y ajeno a las preocupaciones mortales. A diferencia de su abuelo, Eduardo III, o de su padre, el Príncipe Negro, quienes se ganaron el respeto gracias a su destreza militar y compartieron las dificultades, Ricardo mostró poco interés por la guerra o las virtudes caballerescas tradicionales. En cambio, prefirió rodearse de artistas, poetas e intelectuales, creando una cultura cortesana refinada pero desconectada. Su susceptibilidad a los halagos se volvió legendaria. Los cortesanos ambiciosos aprendieron que el favor real se obtenía mediante elogios elaborados y la constante afirmación del supuesto genio del rey, no mediante consejos sensatos. Esta cámara de resonancia silenció la disidencia, reemplazándola por aduladores que le decían a Ricardo exactamente lo que quería oír. Aún más preocupante fue la creciente venganza de Ricardo hacia sus oponentes. Antiguos aliados que cuestionaron sus decisiones fueron despojados de sus tierras y títulos, exiliados o simplemente desaparecieron en circunstancias misteriosas. Este patrón creó un clima de miedo y sospecha en el gobierno y la sociedad. En 1382, Ricardo, de 15 años, se casó con Ana de Bohemia, hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos IV, en una alianza política. Contra todo pronóstico, este matrimonio floreció en una de las relaciones más genuinamente amorosas de la historia real medieval. Ana, inteligente, compasiva y políticamente astuta, se convirtió en su consejera más cercana y en la única persona capaz de moderar sus peores impulsos. La unión le brindó a Ricardo una estabilidad y una felicidad que nunca había conocido. La suave influencia de Ana contribuyó a moderar sus extremos, y durante varios años, entre la década de 1380 y principios de la de 1390, el reino disfrutó de relativa paz y prosperidad. Los cronistas contemporáneos destacaron su serenidad cuando Ana estaba presente, sugiriendo que ella le proporcionó el sostén emocional que tanto necesitaba. Ana también ejerció de importante puente diplomático, utilizando sus conexiones familiares y su carisma personal para negociar acuerdos comerciales favorables y alianzas militares. Su corte se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a eruditos, artistas y poetas, entre ellos Geoffrey Chaucer, quienes contribuyeron a lo que muchos historiadores consideran una breve época dorada de la intelectualidad inglesa. Sin embargo, esta estabilidad fue trágicamente breve. En 1394, Ana enfermó repentinamente con lo que fuentes contemporáneas describen como fiebre, casi con toda seguridad uno de los brotes recurrentes de peste. A pesar de los desesperados esfuerzos de los médicos reales y las oraciones de su esposo, Ana falleció a los pocos días, dejando a Ricardo completamente devastado y cambiado para siempre. Los testigos informaron que el dolor del rey era tan intenso que ordenó la destrucción del palacio donde murió Ana, como si eliminar el espacio físico pudiera borrar su pérdida. La muerte de Ana marcó el inicio del descenso definitivo de Ricardo a la tiranía y la paranoia, un camino que lo llevaría directamente a las frías cámaras del castillo de Pontefract, donde encontraría su fin a manos de aquellos en quienes una vez confió. Locura. Todas las influencias positivas que habían ayudado a estabilizar su personalidad desaparecieron repentinamente, dejándolo emocional y psicológicamente a la deriva. En su dolor, Richard se volvió cada vez más impredecible y violento, atacando a cualquiera que le recordara su pérdida o cuestionara sus decisiones erráticas. El ambiente cortesano, armonioso en vida de Ana, se deterioró rápidamente, sumiéndose en el miedo y la sospecha. Los cronistas contemporáneos observaron que la apariencia de Ricardo cambió drásticamente tras la muerte de Ana. El rey, siempre algo vanidoso con su apariencia, se obsesionó con mantener una apariencia juvenil. Negando el paso del tiempo y la realidad de su pérdida, comenzó a teñirse el cabello y a usar cosméticos de maneras que sus contemporáneos consideraban inquietantes y poco viriles, alejando aún más a la nobleza tradicional, que ya lo veía con recelo.
Las decisiones políticas de Ricardo durante este periodo se volvieron cada vez más arbitrarias y autodestructivas. Emitió proclamaciones reales basándose en caprichos personales en lugar de precedentes legales, lo que generó confusión y resentimiento en todo el reino. Las ceremonias y costumbres tradicionales se modificaron según preferencias momentáneas, socavando la estabilidad que la sociedad medieval necesitaba para funcionar. El delicado equilibrio entre la autoridad real y los privilegios nobiliarios que mantenían sus predecesores se destruyó sistemáticamente. Su relación con el Parlamento se deterioró por completo, pues Ricardo consideraba cada vez más al cuerpo legislativo un obstáculo a su voluntad divina, en lugar de un aliado en el gobierno. Comenzó a ignorar los estatutos parlamentarios, eludiendo los procedimientos legales tradicionales y gobernando por decreto real de maneras que sus súbditos consideraban ilegales y tiránicas. Esta crisis constitucional acabaría proporcionando a sus enemigos una justificación legal para desafiar su gobierno y derrocarlo. 2 años después de la muerte de Ana en 1396, Ricardo contrajo un segundo matrimonio que resultó ser otra decisión política catastrófica. Su esposa fue Isabel de Valois, hija del rey francés Carlos VI, como parte de un tratado de paz diseñado para poner fin a la Guerra de los 100 años. Sin embargo, Isabel solo tenía 6 años, lo que convertía esta unión en puramente política e incapaz de proporcionar a Ricardo apoyo emocional ni estabilidad dinástica a Inglaterra mediante un heredero. El matrimonio con Isabel fue profundamente impopular entre la nobleza y el pueblo llano ingleses por varias razones. La diferencia de edad entre el rey, de 30 años, y su novia, una niña, se consideraba inapropiada incluso para los estándares medievales, lo que suscitaba dudas sobre el buen juicio y la moral de Ricardo. El matrimonio también representó un cambio drástico, de la confrontación militar con Francia a un acuerdo diplomático, que muchos consideraron una traición a las victorias obtenidas por Eduardo III y el Príncipe Negro. Más importante aún, el matrimonio demostró el creciente aislamiento de Ricardo de las realidades políticas inglesas y su disposición a priorizar sus deseos personales sobre los intereses estratégicos del reino. Al aliarse tan estrechamente con Francia, Ricardo se distanció de la nobleza inglesa tradicional, que había amasado riqueza y poder mediante exitosas campañas militares contra los franceses. Su decisión de devolver la importante ciudad portuaria de Calais a Francia como parte del acuerdo matrimonial se consideró una concesión particularmente devastadora. Las ramificaciones políticas trascendieron las preocupaciones de política exterior. La incapacidad de Ricardo para engendrar un heredero mediante esta unión mantuvo la incertidumbre sobre la sucesión inglesa, lo que generó inestabilidad y alentó a las facciones nobles a presentar sus propias reivindicaciones. Su primo Enrique Bolingbroke, hijo de Juan de Gante, comenzó a perfilarse como un posible gobernante alternativo, sobre todo a medida que el comportamiento de Ricardo se volvía más errático y su popularidad decaía entre la nobleza y el pueblo llano. Durante este periodo, Ricardo tomó la trascendental decisión de rodearse de cortesanos jóvenes y ambiciosos que llegaron a ser conocidos como sus favoritos. Estos hombres, entre ellos Robert de Vereux, conde de Oxford, y Michael de la Pole, conde de Suffolk, alcanzaron un enorme poder a pesar de carecer de experiencia o credenciales nobiliarias tradicionales. Su rápido ascenso generó resentimiento entre las familias establecidas, que sentían que sus privilegios tradicionales estaban siendo usurpados por advenedizos indignos que se ganaban el favor mediante la adulación en lugar del mérito. El favoritismo que Ricardo mostraba a su círculo íntimo se convirtió en una importante fuente de inestabilidad política, ya que los nobles tradicionales se vieron excluidos de decisiones importantes y reemplazados por hombres a quienes consideraban inferiores en cuna, capacidad y moral. La generosidad del rey hacia estos favoritos resultaba especialmente irritante para quienes habían servido fielmente a la corona durante generaciones, ya que se otorgaban vastas propiedades, lucrativos cargos y valiosos privilegios a los recién llegados, mientras que los sirvientes veteranos eran ignorados o marginados. Esta redistribución del poder y la riqueza creó dinámicas peligrosas dentro de la nobleza inglesa, ya que las familias tradicionales comenzaron a conspirar contra el rey y sus favoritos. Se celebraban reuniones secretas en las grandes casas de todo el reino, donde los nobles descontentos discutían sus agravios y consideraban medidas drásticas para restaurar lo que consideraban el orden social inglés adecuado. Se estaban sembrando las semillas de la rebelión, alimentadas por las políticas miopes de Ricardo y su incapacidad para mantener el delicado equilibrio de intereses que requería una monarquía próspera. La situación llegó a un punto crítico cuando varios de los tíos y primos más poderosos de Ricardo comenzaron a organizar una oposición formal a su gobierno. Estos hombres, conocidos como los lores apelantes, representaban a la vieja guardia de la nobleza inglesa y contaban con la experiencia militar,
el poder territorial y la autoridad tradicional necesarios para desafiar al rey con eficacia. Su rebelión reflejaba una genuina preocupación por el rumbo del gobierno y la sociedad ingleses bajo el liderazgo cada vez más errático de Ricardo. El conflicto entre Ricardo II y Enrique Bolingbroke comenzó como una disputa de herencia relativamente menor, pero se intensificó hasta convertirse en una guerra civil a gran escala que le costaría a Ricardo el trono y la vida. Enrique Bolingbroke, posteriormente Enrique IV, era hijo de Juan de Gante y uno de los mayores terratenientes de Inglaterra, con vastas propiedades que le proporcionaban tanto los recursos financieros como la fuerza militar necesaria para desafiar la autoridad real si las circunstancias lo exigían. Las etapas iniciales se basaron en la creciente paranoia de Ricardo ante las posibles amenazas y su tendencia a considerar cualquier independencia de la nobleza como una traición. Enrique Bolingbroke, como exitoso comandante militar y figura popular entre la nobleza y el pueblo llano, representaba precisamente el liderazgo alternativo que Ricardo más temía. A diferencia del rey, que evitaba el servicio militar y prefería las comodidades cortesanas, Enrique había demostrado su valía en la batalla y se había ganado una reputación de competencia que lo convertía en una alternativa atractiva al gobierno errático de Ricardo. El punto de inflexión llegó en 1398 cuando surgió una disputa entre Henry Bolingbroke y Thomas Mowbray, duque de Norfolk, por acusaciones de traición. La disputa se centró en acusaciones de que Mowbray había estado difundiendo rumores sobre la incompetencia de Richard y posibles planes para derrocarlo. Al no poder resolver sus diferencias por la vía legal habitual, solicitaron permiso para resolver el asunto mediante un juicio por combate, un método tradicional medieval para determinar la culpabilidad mediante combate singular. Ricardo inicialmente accedió a que se llevara a cabo el juicio por combate. Pero en el último momento, justo cuando los campeones estaban a punto de entablar un combate potencialmente mortal en Coventry, el rey intervino dramáticamente y declaró que ambos hombres serían exiliados en lugar de permitirles luchar. Esta decisión se interpretó como una prueba de la cobardía de Ricardo y su renuencia a permitir que la justicia tradicional inglesa siguiera su curso, sentando un precedente peligroso al demostrar la disposición del rey. Y a ignorar los procedimientos legales establecidos siempre que convenía a sus intereses personales. Henry Bolingbroke fue condenado a 10 años de exilio, mientras que Thomas Mowbray recibió destierro perpetuo. Para Enrique, este castigo fue devastador, ya que lo separó de su familia y sus propiedades, a la vez que lo alejó de la vida política inglesa durante sus mejores años profesionales. Sin embargo, la decisión de Ricardo de exiliar a ambos hombres en lugar de permitirles luchar pudo haber estado motivada por el temor de que el juicio por combate pudiera dar lugar a un claro vencedor que emergería con mayor prestigio y autoridad, lo que podría amenazar la posición del rey. El exilio podría haber sido un incidente menor si Ricardo hubiera mostrado moderación y sabiduría en sus acciones posteriores. Sin embargo, su paranoia y su naturaleza vengativa llevaron a decisiones cada vez más destructivas que, en última instancia, le brindarían a Enrique la justificación y la oportunidad de regresar a Inglaterra y reclamar el trono. La decisión más catastrófica se tomó en febrero de 1399, cuando Juan de Gante, padre de Enrique y tío de Ricardo, falleció por causas naturales en el castillo de Leicester. Según la ley y la tradición inglesas, Enrique debería haber heredado automáticamente las vastas propiedades de su padre a pesar de su exilio. El ducado de Lancaster era una de las herencias nobiliarias más grandes y valiosas de la Europa medieval, compuesta por docenas de castillos, miles de acres y numerosas fuentes de ingresos que convirtieron a su dueño en uno de los hombres más ricos y poderosos del reino. La decisión de Ricardo de confiscar estas propiedades para la corona en lugar de permitir que Enrique las heredara no solo era ilegal, sino que representaba una amenaza directa a los derechos de propiedad de todas las familias nobles de Inglaterra. Esta confiscación causó conmoción en toda la nobleza inglesa, demostrando la disposición de Ricardo a anular siglos de precedentes legales siempre que le conviniera. Si el rey podía confiscar arbitrariamente las propiedades de la familia noble más poderosa de Inglaterra, ninguna propiedad estaba a salvo de la confiscación real. La decisión creó un clima de temor entre las clases terratenientes, que comenzaron a cuestionar si sus herencias familiares serían respetadas o si ellos también serían víctimas de las políticas rapaces del rey. La confiscación de Ricardo estuvo motivada tanto por la necesidad financiera como por el afán de venganza personal. El tesoro real sufría una escasez crónica de fondos debido a los gastos excesivos en ceremonias cortesanas, mecenazgo artístico y regalos a sus favoritos, y las valiosas propiedades de los Lancaster representaban una tentadora fuente de ingresos inmediatos.
Sin embargo, la decisión también estuvo claramente influenciada por el deseo de Ricardo de castigar a Enrique Bolingbroke y asegurarse de que su primo exiliado nunca contara con los recursos necesarios para desafiar eficazmente la autoridad real. Las acciones del rey justificaron perfectamente el regreso de Enrique a Inglaterra. Ricardo ya no podía alegar que Enrique era simplemente un rebelde ambicioso que buscaba derrocar a la autoridad legítima. En cambio, Enrique podía presentarse como un propietario perjudicado que buscaba reclamar su legítima herencia por medios legales. Este cambio de narrativa fue crucial, ya que le permitió a Enrique obtener el apoyo de nobles que podrían haber sido reacios a apoyar una rebelión abierta, pero que estaban dispuestos a respaldar a alguien que protegiera los derechos de propiedad y los procedimientos legales tradicionales. En el verano de 1399, Ricardo cometió su último y más catastrófico error al decidir liderar una expedición militar a Irlanda para reprimir las rebeliones en curso contra el dominio inglés. Esta campaña era estratégicamente necesaria, ya que la resistencia irlandesa se había fortalecido, amenazando el control de Inglaterra sobre su posesión de ultramar más antigua. Sin embargo, el momento no pudo haber sido peor, ya que dejó a Inglaterra sin un liderazgo real efectivo justo cuando Enrique Bolingbroke se preparaba para actuar. La decisión de Ricardo de ir él mismo a Irlanda en lugar de enviar a un comandante subordinado reflejó su creciente paranoia y su renuencia a confiar responsabilidades militares importantes a nadie más. El rey estaba convencido de que los enemigos estaban por todas partes y que solo su supervisión personal podía garantizar el éxito de importantes empresas reales. Sin embargo, esta microgestión paranoica exigía que Ricardo estuviera presente personalmente cada vez que se emprendía una acción importante, lo que le impedía mantener un control efectivo sobre todos los aspectos de su reino simultáneamente. La campaña irlandesa también obligó a Ricardo a tomar bajo su mando a muchos de sus partidarios y comandantes militares de mayor confianza, lo que debilitó aún más su posición en Inglaterra. Los favoritos del rey y sus cortesanos leales lo acompañaron a Irlanda, junto con un número considerable de tropas reales y personal administrativo necesario para gestionar la campaña eficazmente. Esta disminución de los recursos y el personal real creó un vacío de poder que Henry Bolingbroke estaba en la posición perfecta para explotar. En cuanto llegó a Inglaterra la noticia de que Ricardo había partido hacia Irlanda con gran parte de su ejército, Enrique comenzó a organizar su regreso. Trabajando con cuidado y en secreto, reunió a un pequeño pero dedicado grupo de partidarios dispuestos a arriesgarlo todo para ayudarlo a reclamar su herencia, finalmente, colocarlo en el trono inglés. Entre estos primeros partidarios se encontraban otros nobles exiliados que habían sido víctimas de las políticas arbitrarias de Ricardo, así como algunos que permanecieron en Inglaterra, pero que estaban cada vez más insatisfechos con el gobierno del rey. El objetivo inicial declarado por Enrique era modesto y legalmente defendible. Afirmaba que regresaba simplemente para reclamar su legítima herencia como duque de Lancaster, de la que Ricardo se había apropiado ilegalmente tras la muerte de Juan de Gante. Esta narrativa, cuidadosamente elaborada, le permitió a Enrique posicionarse como defensor del derecho tradicional inglés y los derechos de propiedad, en lugar de como un rebelde traidor que buscaba derrocar la legítima autoridad real. Esta distinción fue crucial, ya que le permitió obtener el apoyo de nobles y plebeyos que, aunque podrían haberse mostrado reacios a apoyar una rebelión abierta, simpatizaban con alguien que protegía los derechos legales y los principios constitucionales. En julio de 1399, Henry Bolingbroke desembarcó en Ravensbourne, Yorkshire, con un pequeño ejército e inmediatamente comenzó a reunir aliados y recursos militares adicionales. Su regreso fue notablemente exitoso, ya que un gran número de nobles ingleses y sus sirvientes se unieron a su bandera, motivados por agravios personales contra Ricardo, lealtad a la casa de Lancaster y una genuina preocupación por el rumbo del gobierno inglés bajo el errático liderazgo del rey. A las pocas semanas de su desembarco, Enrique había reunido un ejército formidable y marchaba hacia Londres con creciente confianza. La rapidez y la magnitud del apoyo que recibió demostraron hasta qué punto Ricardo se había distanciado de la clase política inglesa durante sus años de gobierno cada vez más tiránico. Los nobles excluidos del favor real, los comerciantes que habían sufrido las políticas económicas de Ricardo y la gente común empobrecida por los altos impuestos vieron el regreso de Enrique como una oportunidad para restaurar un gobierno más eficaz y justo. El contraste entre el aislamiento de Ricardo y la capacidad de Enrique para conseguir rápidamente un amplio apoyo fue evidente. La ausencia de Ricardo en Irlanda durante este periodo crucial resultó ser un error estratégico fatal, impidiéndole responder eficazmente al desafío de Enrique en las etapas iniciales, cuando una acción decisiva podría haber marcado la diferencia.
Para cuando la noticia del desembarco de Enrique llegó a Irlanda y Ricardo comenzó a organizar su regreso, su primo ya había establecido una posición sólida y ganaba rápidamente territorio y apoyos. La tardía respuesta del rey permitió a Enrique tomar la iniciativa y plantear el conflicto en términos favorables a su causa y perjudiciales para la legitimidad de Ricardo. Cuando Ricardo finalmente regresó de Irlanda a finales de 1399, se encontró ante una situación política radicalmente distinta. Su reino estaba en rebelión, sus nobles lo habían abandonado en masa y sus fuerzas militares habían sido derrotadas, dispersadas o se habían unido a la causa de Enrique. El rey, que había abandonado Inglaterra meses antes como monarca absoluto, regresó para encontrarse prácticamente impotente, dependiente de un círculo cada vez más reducido de partidarios leales y sin ningún a perspectiva realista de recuperar el control efectivo por medios militares. El enfrentamiento final entre Ricardo II y Enrique Bolingbroke no tuvo lugar en un campo de batalla, sino en el gran salón del castillo de Flint, en Gales, donde Ricardo se había refugiado con los restos de sus fuerzas leales. El encuentro entre los primos fue una meticulosa puesta en escena política, diseñada para justificar legalmente lo que, en esencia, era una abdicación forzosa. Enrique, que ahora controlaba la mayor parte de Inglaterra y contaba con la lealtad de la mayoría de la nobleza inglesa, tenía todas las ventajas en cualquier negociación, mientras que Ricardo se encontraba prácticamente impotente y dependía por completo de la clemencia de su primo. Los términos de la rendición de Ricardo se presentaron como un acuerdo negociado, pero en realidad representaban un ultimátum que no le quedaba más remedio que aceptar. Enrique exigió que Ricardo abdicara formalmente del trono y le transfiriera toda la autoridad real a cambio de la promesa de que el rey podría vivir en paz y en un cómodo retiro. Esta oferta se estructuró deliberadamente para dar a Ricardo la ilusión de poder elegir, dejando claro que su negativa resultaría en su muerte inmediata y la toma violenta del trono, independientemente de su voluntad. La decisión de Ricardo de aceptar las condiciones de Enrique y abdicar formalmente estuvo motivada principalmente por la esperanza de que la rendición voluntaria pudiera salvarle la vida y quizás preservar algo de dignidad en la derrota. El rey pudo haber creído que la promesa de Enrique de un retiro seguro era genuina y que su relación familiar le brindaría protección contra futuras amenazas. Sin embargo, la aceptación de Richard también reflejó su evaluación realista de su posición de impotencia y el reconocimiento de que la resistencia continua solo resultaría en un derramamiento de sangre innecesario sin ninguna perspectiva realista de éxito. La ceremonia de abdicación se celebró en la abadía de Westminster y su propósito era otorgar la máxima legitimidad a la asunción de la autoridad real por parte de Enrique. Ricardo debía renunciar formalmente a todas sus pretensiones al trono y entregar personalmente los símbolos de la autoridad real, incluyendo la corona, el cetro y el sello real, a su sucesor. La ceremonia fue presenciada por representantes de todas las principales instituciones políticas y religiosas de Inglaterra, lo que garantizó que la coronación de Enrique contara con la base más amplia posible de apoyo y legitimidad. Sin embargo, incluso mientras Ricardo participaba en este elaborado teatro político, tanto él como Enrique comprendían que la existencia del anterior rey representaba una amenaza potencial para la estabilidad y legitimidad del nuevo régimen. Mientras Ricardo viviera, podría servir de punto de apoyo para futuras rebeliones contra el gobierno de Enrique, y su mera presencia sería un recordatorio constante de que el nuevo rey había obtenido el trono por la fuerza, y no por herencia legítima. De protección. Inmediatamente después de su abdicación, Ricardo fue puesto bajo custodia y trasladado a la Torre de Londres, la fortaleza que había servido como residencia real y prisión estatal durante siglos. Al principio, su confinamiento fue relativamente cómodo, lo que reflejaba el compromiso público de Enrique de tratar a su predecesor con dignidad y respeto. A Ricardo se le proporcionó comida, ropa y alojamiento adecuados, y se le permitió mantener un pequeño personal doméstico para atender sus necesidades personales. Sin embargo, este trato relativamente benigno era más una necesidad política que una auténtica misericordia. La Torre de Londres, con sus imponentes muros de piedra y su ubicación estratégica junto al río Templame, era una prisión ideal para alguien tan políticamente peligroso como un rey depuesto. La fortaleza era prácticamente inexpugnable y podía defenderse fácilmente de cualquier intento de rescate, mientras que su proximidad a los centros de poder político de Londres garantizaba que Ricardo pudiera ser vigilado y controlado de cerca por los partidarios de Enrique. Más inquietante aún, la torre tenía una larga historia como el lugar donde los presos políticos simplemente desaparecían cuando su existencia continuada se volvía incómoda para el régimen gobernante.
A medida que las semanas se convertían en meses, la situación de Ricardo se deterioraba gradualmente, a medida que la cautela inicial de Enrique daba paso a consideraciones más pragmáticas sobre las amenazas a largo plazo que representaba la supervivencia de su predecesor. A la corte de Enrique comenzaron a llegar informes sobre diversas conspiraciones y complots para restaurar a Ricardo en el trono, algunos reales y otros quizás imaginarios, pero todos reforzaban la convicción del nuevo rey de que la continuidad de su predecesor era incompatible con la estabilidad política. Cada rumor de rebelión precarizaba la posición de Ricardo y aumentaba la presión sobre Enrique para encontrar una solución definitiva. La transición del cómodo confinamiento al maltrato deliberado comenzó de forma gradual y casi imperceptible, a medida que los guardias de Ricardo recibían nuevas órdenes de reducir sus privilegios y restringir sus actividades. Su personal doméstico fue despedido, su correspondencia, vigilada con mayor rigor, y su acceso a las visitas, severamente limitado. Estos cambios se implementaron discretamente y sin previo anuncio público, lo que permitió a Henry mantener la ficción de que Richard recibía un trato humano, mientras que en realidad iniciaba el proceso que finalmente lo llevaría a la muerte. El cambio más siniestro fue la reducción gradual de la cantidad y calidad de la comida que se le proporcionaba. Inicialmente, esto pudo haber sido presentado como un simple recorte de costos o una gestión rutinaria de la prisión, pero pronto se hizo evidente que sus captores estaban implementando una política deliberada de inanición lenta diseñada para debilitarlo física y psicológicamente. La reducción de las raciones de comida se calculó cuidadosamente para evitar la apariencia de un asesinato en toda regla, a la vez que se aseguraba que su salud se deteriorara de forma constante e irreversible. Cronistas contemporáneos con acceso a información de la corte informaron que Enrique IV había dado instrucciones sutiles pero claras a los carceleros de Ricardo de que la existencia del rey ya no era necesaria ni deseable. Si bien nunca se documentó una orden explícita de asesinato, el mensaje se entendió: Ricardo debía morir por causas naturales que no pudieran atribuirse directamente a una orden real. Este enfoque le permitió a Enrique mantener una negación plausible, a la vez que aseguraba la eliminación definitiva de su rival político sin provocar el martirio que podría derivar de una ejecución pública. El proceso de matar lentamente de hambre a Ricardo fue diseñado deliberadamente para ser una tortura física y psicológica, demostrando la crueldad que podía alcanzar el cálculo político medieval. En lugar de proporcionar una muerte rápida que podría haberse considerado piadosa, los captores de Ricardo optaron por un método que causaría el máximo sufrimiento y minimizaría el riesgo político para el nuevo régimen. El rey se vio obligado a experimentar el deterioro gradual de su propio cuerpo a medida que sus músculos se consumían, sus órganos comenzaban a fallar y su mente luchaba por comprender la traición que lo había llevado a su difícil situación. Los historiadores médicos sugieren que Ricardo habría experimentado los síntomas clásicos de una inanición prolongada: dolores constantes de hambre, debilidad, mareos, dificultad para concentrarse y pérdida gradual de masa muscular y función orgánica. Los efectos psicológicos habrían sido igualmente devastadores, ya que el rey se dio cuenta gradualmente de que su situación era desesperada y de que su primo nunca tuvo la intención de cumplir las promesas hechas durante las negociaciones de abdicación. La combinación de deterioro físico y desesperación psicológica habría creado un sufrimiento intenso y prolongado. Testigos con acceso a la torre durante este periodo informaron que la apariencia de Ricardo cambió drásticamente a medida que la inanición le afectaba. El otrora orgulloso rey, conocido por su vanidad y su esmerada atención a la apariencia física, se volvió demacrado y esquelético, con la ropa colgando suelta sobre su cuerpo demacrado. Su comportamiento también se volvió cada vez más errático a medida que la desnutrición afectaba sus facultades mentales, lo que le provocó episodios de confusión, depresión y ocasionales arrebatos violentos contra sus captores. Estos cambios reforzaron la narrativa de Enrique de que Ricardo había sido mentalmente incapaz de gobernar, lo que justificó retroactivamente la deposición. La duración exacta de la última prueba de Ricardo es difícil de determinar a partir de los registros históricos supervivientes, pero la mayoría de los historiadores creen que el proceso deliberado de inanición duró varios meses, comenzando a finales de 1399 y continuando hasta su muerte en febrero de 1400. Esta cronología prolongada permitió a Enrique evaluar las reacciones políticas y ajustar su enfoque según fuera necesario, al tiempo que se aseguraba de que la muerte de Ricardo pareciera ser el resultado de un declive natural en lugar de una violencia repentina. La prolongada duración de la batalla también quebró por completo el ánimo de Ricardo, eliminando cualquier posibilidad de que intentara escapar o de que sus simpatizantes restantes intentaran rescatarlo. A principios de 1400, su condición física se había deteriorado irremediablemente.
Incluso si hubiera recuperado la alimentación en ese momento, los expertos médicos creen que su cuerpo había sufrido demasiado daño para sobrevivir por mucho más tiempo. Esta fase final se caracterizó por una debilidad creciente, enfermedades frecuentes y periodos de inconsciencia a medida que sus órganos vitales comenzaban a fallar. El otrora poderoso rey, que había comandado ejércitos y gobernado a millones de personas, quedó reducido a un esqueleto apenas consciente, mantenido con vida solo por el sustento mínimo necesario para prolongar su sufrimiento. Ricardo II murió en el castillo de Pontefract, Yorkshire, el 14 de febrero de 1400, aproximadamente 14 meses después de su abdicación y unos 3 meses después de que comenzara en serio el proceso de inanición deliberada. El lugar era significativo, ya que el castillo de Pontefract se había elegido específicamente como una prisión más segura y aislada que la Torre de Londres, lo que reducía el riesgo de intentos de rescate y aseguraba la presencia de menos testigos durante los últimos días de Ricardo. La remota ubicación del castillo en el norte de Inglaterra también facilitó el control de las noticias sobre el estado de Ricardo y su posterior muerte. La causa oficial de la muerte se registró como enfermedad natural, y los médicos de la corte afirmaron que Ricardo había sucumbido a la fiebre u otra dolencia sin especificar. Sin embargo, cronistas contemporáneos simpatizantes de la causa de Ricardo afirmaron abiertamente que había sido asesinado por inanición deliberada, relato aceptado por la mayoría de los historiadores modernos como la explicación más probable. Los intentos de ocultar la verdadera causa se debieron al deseo de Enrique de evitar las consecuencias políticas que podrían derivar del asesinato manifiesto de su predecesor, sobre todo dadas las promesas de seguridad hechas durante las negociaciones de abdicación. El gobierno de Enrique gestionó cuidadosamente la noticia de la muerte de Ricardo para minimizar el daño político y evitar que el rey se convirtiera en un mártir de las causas de la oposición. El anuncio oficial enfatizó la supuesta inestabilidad mental y debilidad física de Ricardo, sugiriendo que su muerte fue el resultado inevitable del estrés y la vergüenza por perder el trono. Esta narrativa pretendía desalentar los pensamientos de rebelión, presentando a Ricardo como un hombre destrozado que había muerto por sus propias deficiencias, en lugar de como una víctima de un asesinato político que merecía ser vengada. Sin embargo, los intentos de Enrique por controlar la narrativa solo tuvieron un éxito parcial, ya que los rumores y acusaciones continuaron circulando a pesar de las negaciones oficiales. Muchos contemporáneos se negaron a aceptar la versión oficial, en particular aquellos que habían conocido personalmente a Ricardo o presenciado su relativa buena salud al momento de su abdicación. Estos escépticos sospechaban, acertadamente, que el rey había sido asesinado, y sus acusaciones seguirían atormentando el reinado de Enrique y socavando su legitimidad durante años. Las consecuencias inmediatas revelaron la naturaleza calculadora de la estrategia de Enrique para la eliminación de su predecesor. En lugar de intentar ocultar la muerte de Ricardo o deshacerse de su cuerpo en secreto, Enrique tomó la decisión deliberada de exhibirlo públicamente en Londres. Este macabro espectáculo cumplía múltiples propósitos políticos. Proporcionó una prueba irrefutable de la muerte de Ricardo, eliminando cualquier posibilidad de futuros impostores. Demostró la victoria total de Enrique y sirvió de advertencia a los posibles rivales sobre el destino final de quienes se oponían al nuevo régimen. La exhibición pública del cadáver demacrado de Ricardo fue una maniobra política cuidadosamente orquestada, diseñada para reforzar la autoridad de Enrique y desalentar la oposición. El cuerpo fue trasladado desde el castillo de Pontefract a Londres en una procesión que fue a la vez cortejo fúnebre y desfile de la victoria, lo que permitió a los partidarios de Enrique celebrar su triunfo y asegurar que el mayor número posible de personas presenciara la realidad de la muerte de Ricardo. La evidencia visible de una pérdida de peso extrema y un deterioro físico proporcionaron un testimonio silencioso de la verdadera causa de la muerte, incluso mientras los portavoces oficiales seguían manteniendo la ficción de una enfermedad natural. Los relatos contemporáneos del velatorio público describieron la impactante apariencia del cadáver de Ricardo, destacando el dramático contraste entre el otrora apuesto rey y los restos óseos exhibidos al público londinense. Los testigos informaron que el cuerpo de Ricardo mostraba claros signos de inanición prolongada, con mejillas hundidas, costillas prominentes y el aspecto característico de alguien que había muerto por desnutrición severa. Estas observaciones fueron cuidadosamente anotadas por los cronistas y servirían como evidencia para los historiadores futuros que buscaban determinar las verdaderas circunstancias de la muerte de Ricardo. El apresurado entierro de los restos de Ricardo reflejó el deseo de Enrique de disponer del cuerpo de su predecesor lo antes posible, manteniendo la apariencia de dignidad real. El rey fue enterrado inicialmente en el priorato de Langley, en Hertfordshire, una casa religiosa relativamente modesta, lejos de los lugares de enterramiento reales tradicionales en la abadía de Westminster o el castillo de Windsor.
Esta decisión reflejó la disminución del estatus de Ricardo tras su muerte, a la vez que evitó la creación de un santuario importante que pudiera convertirse en un punto de encuentro para la futura oposición al gobierno de Enrique. La decisión de enterrar a Ricardo en Kingslangley en lugar de en un lugar más destacado también estuvo motivada por preocupaciones prácticas de seguridad, ya que los asesores de Enrique temían que un prestigioso entierro real pudiera atraer a multitudes de simpatizantes y brindar oportunidades para manifestaciones contra el nuevo régimen. Los modestos preparativos funerarios, a los que asistieron solo unos pocos funcionarios y clérigos, garantizaron que la muerte de Ricardo se procesara con rapidez y discreción, sin crear el espectáculo público que podría inspirar oposición entre sus antiguos partidarios. Sin embargo, la historia de los restos de Ricardo no terminó con su entierro inicial, ya que las circunstancias políticas finalmente obligarían a Enrique a reconsiderar su tratamiento de la memoria y el legado de su predecesor. Años más tarde, cuando el control de Enrique sobre el poder se había afianzado y las amenazas inmediatas de los partidarios de Ricardo habían disminuido, el nuevo rey decidió exhumar el cuerpo de Ricardo y reenterrarlo en un lugar más apropiado, junto a su amada primera esposa, la reina Ana de Bohemia, en la abadía de Westminster. Este nuevo entierro fue motivado por una combinación de cálculo político y quizás un genuino remordimiento por parte de Enrique por el duro trato recibido por su primo. Al proporcionarle a Ricardo un funeral real y un lugar de entierro adecuados, Enrique podía demostrar su magnanimidad y devoción religiosa, al mismo tiempo, reconocer el estatus real legítimo de su predecesor. El gesto también fue diseñado para ayudar a sanar las divisiones creadas por la deposición y muerte de Ricardo, permitiendo a Enrique presentarse como una figura unificadora que respetaba las tradiciones e instituciones de la monarquía inglesa, incluso mientras defendía su propio reclamo al trono. El reencuentro de Ricardo y Ana tras la muerte supuso un conmovedor final para una de las historias de amor más trágicas de la historia real inglesa. Sin embargo, no pudo deshacer la brutal realidad del asesinato de Ricardo ni borrar el recuerdo de su sufrimiento durante esos últimos meses de inanición deliberada. La elaborada tumba que finalmente se construyó para Ricardo y Ana en la abadía de Westminster se convirtió en un testimonio de su amor y un monumento a la violencia política que había destruido su felicidad, sirviendo como recordatorio para las generaciones futuras de las crueles realidades de la política de poder medieval. Las consecuencias a largo plazo del asesinato de Ricardo II por inanición se extendieron mucho más allá de los beneficios políticos inmediatos que Enrique IV obtuvo al eliminar a su rival. El brutal método elegido para la ejecución de Ricardo sentó un precedente para la eliminación de prisioneros políticos inconvenientes, que sería seguido por los gobernantes ingleses posteriores durante siglos. La Torre de Londres y otras fortalezas reales serían testigos de muchos más casos de muertes misteriosas y enfermedades sospechosas entre prisioneros cuya existencia continua planteaba amenazas al régimen gobernante, creando una tradición de asesinatos sancionados por el Estado que se convirtió en una parte aceptada de la cultura política inglesa. El precedente que sentó la muerte de Ricardo también contribuyó a la inestabilidad que plagaría la política inglesa a lo largo del siglo XV. A medida que las facciones nobles rivales comprendieron que lo que estaba en juego en un conflicto político no era simplemente la pérdida de posición o propiedad, sino la posibilidad de morir en prisión y sufrir malos tratos deliberados, esta escalada de violencia política acabaría contribuyendo al estallido de la Guerra de las Rosas. Las familias nobles concluyeron que el compromiso y la negociación eran garantías insuficientes contra el trato que Ricardo había recibido de su exitoso rival. La decisión de Enrique IV de asesinar a Ricardo en lugar de cumplir sus promesas de un retiro seguro también socavó el concepto de clemencia real y la posibilidad de acuerdos negociados para los conflictos políticos. Los futuros reyes y nobles estarían menos dispuestos a aceptar términos de rendición o abdicación si creían que dichos acuerdos no se cumplirían, lo que conduciría a conflictos más prolongados y destructivos ya que las partes derrotadas optarían por luchar hasta la muerte en lugar de confiar en la misericordia de sus vencedores. La ruptura de la confianza que resultó del asesinato de Richard tuvo consecuencias duraderas para la cultura política inglesa y contribuyó a siglos de creciente violencia e inestabilidad. Las implicaciones internacionales del asesinato de Ricardo también fueron significativas. Los gobernantes extranjeros observaron el trato que Inglaterra daba a sus monarcas depuestos y ajustaron sus propias políticas en consecuencia. La brutal eliminación de Ricardo envió a otras cortes europeas el mensaje de que la política inglesa se había vuelto particularmente despiadada e impredecible, lo que podría afectar las relaciones diplomáticas y las estructuras de alianza en toda Europa. Los monarcas extranjeros que anteriormente consideraban a Inglaterra como un socio confiable ahora podrían cuestionar si los acuerdos hechos con los gobernantes ingleses se cumplirían si las circunstancias políticas cambiaran.
Quizás lo más importante es que la forma en que murió Ricardo sentó las bases para la eliminación de rivales políticos, un modelo que seguirían muchos gobernantes posteriores, tanto en Inglaterra como en el resto de Europa. La combinación de abdicación forzosa, encarcelamiento y muerte por causas aparentemente naturales se convirtió en el método habitual para eliminar a predecesores inconvenientes, manteniendo al mismo tiempo la ficción de una sucesión legítima. Este patrón se repetiría numerosas veces a lo largo de la historia europea a medida que los gobernantes aprendieron que las ejecuciones públicas creaban mártires, mientras que los asesinatos secretos permitían un control más efectivo de las narrativas políticas. La historia de la horrible muerte de Ricardo II sirve como un duro recordatorio de la brutalidad que yacía bajo la superficie de la cultura política medieval, donde la ambición personal y los cálculos dinásticos podían prevalecer sobre consideraciones de misericordia, lealtad familiar y decencia humana básica. El rey que una vez había exigido la obediencia absoluta de millones de súbditos murió solo y abandonado, traicionado por aquellos en quienes más confiaba y destruido por el mismo sistema político que había intentado controlar mediante la tiranía y el miedo. El destino de Ricardo también ilustra los peligros del aislamiento político y la importancia de mantener un amplio apoyo entre los sectores clave de cualquier sistema político. Su progresivo distanciamiento de la nobleza inglesa, su desprecio por la gente común y su dependencia de un pequeño círculo de aduladores y favoritos crearon las condiciones que hicieron posible su derrocamiento e inevitable su asesinato. Un rey que hubiera mantenido relaciones más estrechas con sus súbditos y mostrado mayor respeto por la cultura política tradicional inglesa podría haber evitado el catastrófico final que le sobrevino a Ricardo. La trágica ironía de la historia de Richard reside en que muchos de los miedos e inseguridades que impulsaron su comportamiento cada vez más tiránico fueron, en última instancia, profecías autocumplidas. Su paranoia ante posibles amenazas a su autoridad lo llevó a tomar medidas que le crearon verdaderos enemigos, mientras que su crueldad hacia sus oponentes generó el odio y el resentimiento que finalmente lo destruirían. El rey que buscaba la seguridad absoluta mediante la eliminación de toda oposición, en última instancia creó las mismas condiciones que hicieron posible y aparentemente necesaria su propia eliminación. Al final, la muerte por inanición de Ricardo II es uno de los ejemplos más escalofriantes de asesinato político en la historia inglesa, y demuestra cómo la ambición personal, la rivalidad dinástica y la búsqueda del poder absoluto podían transformar a los miembros de una familia en enemigos mortales y reducir a los seres humanos a meros obstáculos a eliminar. El sufrimiento del ex-rey durante esos últimos meses en el castillo de Pontefract sirve como testimonio de las profundidades de la crueldad que podía alcanzar el cálculo político, incluso entre aquellos que compartían sangre, recuerdos de infancia y valores y creencias supuestamente comunes. La horrible muerte de Ricardo II nos recuerda que detrás del boato y la ceremonia de la monarquía medieval se escondía un mundo de peligro constante, donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse y donde el precio del fracaso político a menudo no era simplemente la pérdida del cargo o el exilio, sino una muerte lenta y agonizante a manos de quienes una vez habían jurado lealtad y obediencia. Su historia sirve como una advertencia eterna sobre la naturaleza corruptora del poder absoluto y las terribles consecuencias que esperan a quienes olvidan que incluso los reyes son en última instancia hombres mortales, sujetos a las mismas debilidades humanas y capaces de los mismos fracasos morales que sus súbditos más humildes.